Desde su nacimiento, el videojuego ha sido un medio polémico. A pesar de su enorme industria y el gran impacto cultural que ha tenido a lo largo de la historia, mucha gente sigue pensando en este medio como un simple entretenimiento. Sin embargo, y especialmente en los últimos años, ha habido muchos autores que han intentado ascender el medio a una categoría artística. Y porque hay tanta gente en contra de esta idea, es que hoy les vamos a explicar por qué el videojuego entra como una forma de arte. Sin embargo, para empezar a argumentar por qué el videojuego es un medio expresivo, tendremos que empezar preguntándonos qué es el arte. Históricamente, muchos filósofos han tratado de definir qué es el arte. No obstante, ninguno ha dado con una definición universal y totalmente aceptada. Por lo que hoy les traemos 3 definiciones que consideramos que encajan con el videojuego como medio artístico. El primero de ellos es el arte como expresión de voluntad del autor. Este nos dice que la creación artística tiene el sentido de expresar o mostrar al mundo el sentimiento, el pensamiento, la ideología política, la ideología moral o la ideología religiosa del autor que la haya creado. De hecho, a la mayoría de nosotros, cuando vemos una obra artística y luego vemos al autor que la creó, lo primero que le preguntamos es ¿qué quiso expresar? ¿Qué nos quiso decir con su obra? Y aunque muchas personas piensen que el videojuego no cabe en esta definición de arte, algunos autores nos han demostrado con sus creaciones que esto no es así. Hace 6 años, Ryan Green se entera de que su bebé tiene cáncer, a lo que le dan 2 meses de vida. 4 años de lucha después, su bebé fallece. En los 2 años siguientes, Ryan y su esposa Amy Green se van a dedicar con un grupo pequeño llamado Nominus Games a diseñar That Dragon Cancer, un juego donde estas 2 personas tratan de retratar su experiencia lidiando con el cáncer de su hijo. El objetivo del juego, según él, es poner al jugador en la piel de un padre que tiene que quedarse impotente mirando cómo su hijo se deteriora por el cáncer, sin poder hacer nada. No hay forma de ganar, simplemente hay que aprovecharlo. En el siguiente discurso que hace Ryan después de ganar un Game Award en el 2016, nos expresa un poco cómo se siente respecto al éxito de la obra. The Game Award goes to That Dragon Cancer. That Dragon Cancer exists because my wife Amy, my children, Caleb, Isaac, Elijah, and Zoe, my business partner Josh, our team, John, Brock, Ryan, Mike, and Chris, our friends who are at Ouya, Kelly, Julie, Bob, and Jared, our over 3,000 Kickstarter backers, Indie Fund, and this entire industry believed it should exist. Often in video games, we get to choose how we're seen. Our avatars and our tweets and the work that we do are all meant to portray the story that we want to tell the world about why our lives matter. But sometimes the story is written onto us, or it's told because of us or in spite of us. And it reveals our weaknesses, our failures, our hopes, and our fears. You let us tell the story of my son Joel. And in the end, it was not the story that we wanted to tell. But you chose to love us through our grief,
by being willing to stop and to listen and to not turn away. To let my son Joel's life change you because you chose to see him and to experience how we loved him. And I have hope that when we are all willing to see each other, not for just who we want to be, but who we are and who we're meant to be, this act of love and this act of grace can change the world. Thank you. La segunda de las definiciones de arte que vamos a utilizar es el arte como contemplación y reflexión. Esta definición nos muestra el arte como una herramienta en la que, al observar y analizar una obra de arte, esta nos haga reflexionar sobre un tema u evento específico. Ya filósofos como Schopenhauer, muchos años antes de la existencia del videojuego, había definido el arte de este modo, y hoy en día sigue siendo muy aceptada, y hay muchos videojuegos, una infinidad de videojuegos, que encajan en esta definición. Algunos de esos videojuegos es Solo. Solo es un juego indie de la compañía española Team Gotham. En este juego nosotros somos el protagonista, y viajamos de isla en isla de nuestras mentes respondiendo preguntas acerca de nuestra vida sentimental. Estas cuestiones que el juego nos presentará nos harán dudar sobre nuestra vida amorosa y sobre las decisiones que hemos tomado, lo que nos hará reflexionar sobre nuestro pasado. Y dependiendo a cómo vayamos respondiendo a esas preguntas, el juego nos hará una pregunta u otra, lo que hace que la experiencia de juego entre jugador y jugador sea completamente distinta. Así pues, mientras que para un jugador el juego puede ser solemne y triste, para otro puede ser revelador y para otro simplemente frustrante, puesto que te pone a responder preguntas que usualmente uno no respondería. Ven, una fuerza vibrante te otorga audiencia, agita nuestro mundo, siempre cambiante, siempre ahí, nos guía, altera nuestra percepción, nunca encaja en nuestro ideal, nos hiere, sana, inspira, derrota. La fuerza de las más simples y difíciles palabras verdaderas, te quiero. Madre mía, tú. Undertale es otro juego que trata de ser reflexivo y hacer reflexionar al jugador o espectador, sobre todo sobre sus decisiones éticas. Es un metajuego consciente de su propia existencia y que sabe que un jugador lo está jugando, y aprovecha esto sumado a una muy buena narración para hacer encariñar de ciertos personajes y llenar al jugador de un sentimiento de amor o de culpa dependiendo de sus acciones, que muchas veces serán irreparables, no importa si se cierre o se borre el juego. Jugarlo, además de entretenido, deconstruye la imagen que tenemos sobre el videojuego y sobre el género, y da pie a que el jugador tome algunas decisiones éticas que pocas veces se han visto tan bien implementadas en otros videojuegos, hacia el jugador consciente de su posición de jugador y lo hace cuestionarse la ética que tiene desde ahí. Para terminar con esta definición de arte, hablaremos de The Outer Wilds. Es un juego completamente contemplativo. Trata de sumergir al jugador en unos paisajes dados por los recursos gráficos y musicales que solo este medio tiene, para poner al jugador en la piel de un personaje completamente solo, insignificante, en un universo, en un sistema solar mucho más grande que él. El juego puede ser una completa experiencia de reflexión sobre nuestro tiempo en este mundo y sobre lo pequeños que somos en el universo, y nos muestra que en el medio hay mucho más que solo pistolas y espadas. La tercera y última definición de la que vamos a hablar hoy es el arte como actividad sustitutoria principal o sentido nuevo de la vida. Esta definición nos habla del arte como la única cosa capaz de dotar de sentido a la vida, puesto que las personas que están de acuerdo con esta piensan que la vida no tiene sentido en sí misma, que no significa nada de por sí, por lo que hay que nosotros dotarle sentido a partir de la creación artística. No obstante, esa teoría no dice que el arte le dé sentido a la vida simplemente por el hecho de ser arte. Dice que le da este sentido gracias a una peculiaridad que tiene el arte que no tienen otras ramas o otros conceptos,
Esa peculiaridad es que nunca te puedes cansar de buscar arte en tu vida. Siempre hay más arte que te puede sorprender. Y la segunda es que porque por mucho que busques arte, por mucho que un artista intente pintar y pintar, nunca va a encontrar una respuesta final a lo que es el arte o lo que define el arte. Y esta peculiaridad de nunca poder parar de buscar, pero a la vez nunca cansarse de esta búsqueda, lo que hace que el arte le dé un sentido a la vida. Y es aquí, al decir esto último, que algunos títulos del videojuego entran en escena, puesto que son algunos videojuegos, no todos, los que explotan esta peculiaridad del arte, los que logran hacer que nunca te canses de jugarlos, pero que siempre tengas algo más que hacer en ese videojuego, que siempre tengas algo que probar dentro del videojuego, lo que hace de estos que se dote de un contenido artístico. Algunos juegos, como podrían ser Gris o Journey, entre muchos otros ejemplos, tratan de ponernos en unas historias gigantescas, de proporciones épicas, donde nosotros somos protagonistas. Gris, por ejemplo, trata de llevar al jugador por un camino de gran valor estético, donde cualquier escenario podría ser perfectamente un cuadro de un museo, tratando de llevar al jugador por una historia de pérdida, en donde hay objetivos más grandes de los de nuestra propia comprensión, en donde vivimos la historia de alguien más, con un sentido diferente en la vida. Otro ejemplo, y uno de los más famosos para hablar del videojuego como arte, podría ser Journey, otro juego con un valor estético gigante, cuyo objetivo es mostrar el viaje del héroe que tantas veces hemos visto en la literatura o en el cine, pero adentrándonos nosotros como el protagonista, siendo nosotros el héroe, algo que solamente el videojuego como medio permite. El juego, además, tiene pequeñas interacciones, pequeños destellos, que nos muestran personas alrededor de todo el mundo que están viviendo su propia aventura. Nos conecta con las historias de los otros, cada uno con su propia aventura, viviendo su propio viaje del héroe. Un tipo de experiencia que solamente este medio puede permitirle al espectador. A medida que investigábamos sobre el arte, nos dimos cuenta que todos los autores que alguna vez han escrito sobre arte han tenido en común el hecho de que cada medio tiene que tener su propia personalidad, su propio elemento que lo haga distinto a cualquier otro. Así pues, el cine es distinto a la música, puesto que la música, su identidad está en el sonido, mientras que en el cine está en la imagen y en la historia. Así pues, queda una pequeña duda. ¿Cuál es ese elemento que hace del videojuego un medio artístico totalmente diferente a todos los que ya han existido antes? ¿Qué es eso que lo hace tan especial? En este caso, puede que muchos de ustedes ya se hayan dado cuenta. Ese elemento es la interactividad. Gracias a esta interactividad, es que videojuegos como Solo, que comenté hace unos minutos, cambian tanto dependiendo del jugador, puesto que es la acción del jugador lo que hace que el juego te presente una cosa u otra. Lo que nos permite entender cuál es la identidad artística del videojuego, la cual es el contenido artístico que le da el autor más el contenido artístico que le da el jugador al interaccionar con él y al actuar dentro de él. Algunos ejemplos de esto podrían ser juegos como Stanley Parable. Este, como Undertale, es un metajuego consciente de su propia existencia, donde se hace una relación entre el jugador y el narrador de la historia. En este juego, el narrador dice un supuesto camino por el que nosotros deberíamos ir, pero se le puede desafiar así como se le puede seguir, y esto da lugar a muchos finales diferentes donde nuestras acciones terminarán determinando, como en la mayoría de estos juegos, qué es lo que pase con los personajes y con toda la realidad del juego. Otro ejemplo de esta personalidad del medio podría ser Gone Home. Este juego nos mete en el papel de una chica que vuelve a su casa luego de años y no encuentra a nadie. Lo que hace este juego es sumergirnos en una atmósfera de forma que solo un medio interactivo puede, y contarnos una gran historia por medio de objetos con los que nosotros interactuamos. Algo que se ha hecho parecido en varias películas, pero es difícil hacerlo con el mismo nivel de intimidad
con la que lo hace un medio interactivo. Y por último ejemplo de esto, y desafiando lo que se considera videojuego, se encuentra Kind Words, una experiencia donde un jugador de cualquier parte del mundo puede entrar, escribir y recibir cartas de diferentes jugadores del mundo. Este juego ha formado una comunidad gigante por la que se cuentan anécdotas, problemas, depresiones o lo que sea, pero tiene el único objetivo de conectar a la gente a lo largo del mundo por un videojuego y mostrarles que no están solos. Este videojuego no tiene personajes, no tiene ninguna historia, sin embargo sigue siendo una gran experiencia para entrar y disfrutar por un rato, porque al final el arte no solamente cuenta historias. Es importante tener en cuenta que hay distintos tipos de videojuegos y que cada videojuego puede ser considerado arte desde un punto de vista u otro. No obstante, encontramos dos tipos de videojuego que basan su contenido en dos ramas principales. Estas ramas son el ludologismo y el narrativismo. Los juegos ludologistas se basan principalmente en sus mecánicas para transmitir y para hacer sentir al jugador. Es decir, estos juegos a través de su interactividad y del control que tiene el jugador en basan el sentimiento y la experiencia del jugador. Mientras que los juegos narrativistas basan la experiencia y el disfrute del jugador en la narración de una historia o de una vivencia que se nos cuenta el jugador. Algunos autores narrativistas se han hecho muy famosos, como Hideo Kojima o David Cage, sacando juegos como podría ser Heavy Rain, un juego de David Cage que parece más una aventura gráfica, es como una película con diferentes finales, donde nosotros como jugadores vamos a controlar qué decisiones toman los personajes y cómo va a terminar la historia. Otro juego de estos podría ser Beyond Two Souls. Este juego, protagonizado por Ellen Page y William Dafoe, da importancia a su historia y se centra más en su guión y en todo lo que tiene por ofrecer que en las mecánicas de juego. Asimismo, muchos juegos por medio de su narrativa han tratado de expresar algún tipo de ideología, como Life is Strange, tratando de empoderar a la comunidad LGBT, o la saga de BioShock, que desde su premisa trata de ser una crítica a algunos sistemas económicos, así como lo han hecho muchos otros juegos. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Por otro lado, la cadena de autores llamados ludologistas empieza con el origen del videojuego. Podríamos hablar desde Mario Bros, un juego donde no importa realmente la historia, sino que la kinestética, lo que significa la sensación de juego, la combinación de la reacción gráfica con la reacción sonora al momento de un movimiento o de cualquier cosa que haga el jugador, es lo que ha identificado este tipo de juegos durante tantos años. No su historia, sino todo lo que transmite solamente por sus mecánicas. El año pasado, más de 30 años después de que saliera por primera vez el juego de Mario Bros, saldría Super Mario Odyssey, un juego aclamado por la crítica
por replantearse lo que es Mario, lo que es saltar, lo que es escalar, por replantearse el movimiento en el videojuego, lo que termina siendo un producto magnífico con una historia muy simple, pero cuya profundidad recae completamente en su movimiento, en su estética de juego y en la forma como responden los controles. No necesariamente tenemos que estar hablando de grandes guiones para hablar de transmitir emociones. Sin embargo, hay que entender que esto del ludologismo y el narrativismo no es algo absoluto. No es como que un juego sea ludologista o narrativista, sino que esto es un espectro en el que cada juego se puede posicionar como en medio, o un poquito de ludologismo y más narrativismo, o viceversa. Un videojuego que ejemplifica esto muy bien es un videojuego como Portal 2 y Portal 1. En este videojuego, nada más iniciar, lo primero que te hacen es presentarte la historia, pero a la vez que te presentan la historia, que te hace creer que es un juego narrativista, te presentan las mecánicas del juego, lo que a la vez le presenta esa parte ludologista del videojuego. Buenos días. Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del Centro de Relajación Prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien, ahora vuelva a la cama. Ahora alguien se preguntará, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué esto es nuestro tema? ¿Por qué importa cómo se califique al videojuego? ¿Por qué no podemos solo dejarlo como un entretenimiento y que no pase nada, que evolucione solo? Esto es debido a que la industria está sumergida en muchas malas prácticas. Prácticas codiciosas, prácticas demasiado comerciales. Está hundida, como podría estarlo en cine, en diferentes secuelas iguales de muchos juegos. Lo único que tienen como objetivo es ganar más y más dinero. La idea de reconocer al videojuego como un medio artístico es poder exigirle a los autores un respeto por el espectador y una calidad en el producto. Cuando se respeta al espectador, salen mejores productos. Lo importante del medio no es su potencial, sino el enfoque con el que se mire. Y con todo el potencial que tiene el videojuego, con un mejor enfoque, estamos seguros de que se podrían hacer grandes productos artísticos. Porque no hay nada que pueda transmitir más a que uno mismo esté controlando su propia historia. Lo que nos falta es iniciativa. Lo que nos falta es que se empiece a respetar este medio que durante tantos años ha sido tan subestimado.